Una vez más, agradecemos a Dios esta oportunidad. Sabemos que es un privilegio porque nuestras vidas están en sus manos, nuestros tiempos están en sus manos, como decía David, y sabemos que cada momento es importante. En vista de todo lo que está pasando en el mundo, una y otra vez tenemos que volver, repetir, insistir en que vayamos a los orígenes. Los orígenes siempre nos van a conectar con la verdad. En el Antiguo Testamento Dios decía, paraos y preguntad por las sendas antiguas. Este preguntar por lo antiguo es volver al origen, al principio. Y dice la palabra de Dios que en un momento específico al Señor lo abordaron aquellos que siempre estaban detrás de Él para incitar, tratar de incitarlo y que Él dijera algo que lo implicara. Y le hablaron del divorcio. El Señor aprovechó ese punto de referencia y lo podemos encontrar en el libro de Mateo 19 y en Marcos 10, que el Señor dice, esto tan bello para mí, tan especial, les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Los hizo al principio significa, hay que ir al origen de la creación. Y en el origen de la creación, el Dios creador hizo varón y hembra, marcando desde el principio especificidad. Dios nos habla de aquello que Él hizo, no tiene trastorno, no hay desfiguración. Si hoy vemos cualquier cosa que se aleja del origen, es porque el pecado ha dañado nuestras vidas. Ha dañado nuestras vidas en todos los órdenes, todas las áreas que Dios nos dio. El cuerpo, el alma, el espíritu. Y muchas veces nos quedamos, y esto es algo que está en desventaja nuestra, nos quedamos con la parte externa. Solo miramos el cuerpo, no miramos el alma, no miramos el espíritu. Gracias a Dios, desde hace tiempo se hablan ya de las enfermedades psicosomáticas. Nos dicen que el alma puede dañar el cuerpo. El cuerpo va a afectar también las otras partes. Pero Dios desde el principio nos hizo hombre, mujer. En este tiempo hay una aceleración en cambiar, hay una corriente que empuja, es como un río desbordado y se quieren cambiar las cosas que Dios hizo, aquellas que nos conectan con nuestra humanidad. Sabemos que somos parte de la humanidad, hombre, mujer, dice Dios, varón y hembra los hizo. Somos parte, de hecho, la humanidad incluye al hombre y la mujer. Pero también Dios nos dio diferencias, nos hizo con diferencias. Somos iguales porque tenemos el alma, el espíritu, la parte espiritual de Dios, pero somos personas diferentes también. Dios es diverso, es una de las grandes cosas preciosas que tenemos al ver la creación. Y hoy queremos hablar de esta corriente de género, de trans, de identidades sexuales por preferencia, todas esas cosas que provocan y están provocando tanta confusión. Tristemente, los niños, los adolescentes y los jóvenes, los más afectados, pero no los únicos. Y hoy hemos pedido a una persona que admiramos y que esta nación le debe mucho, justamente en estos días, fue parte de aquellos que se levantaron para seguir defendiendo la verdad. Es la doctora Patricia Acra. Es pediatra y especializada en pediatría general, además de tener un diplomado de medicina de adolescentes y adultos jóvenes en la clínica Cleveland, en Ohio. Nuestra querida Patricia, qué bueno tenerte otra vez por acá. Qué bueno es eso. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar, que es algo muy importante para mí. El Señor quiere que tú vengas de tiempo en tiempo por aquí. Yo no tengo ninguna duda. Gracias. Porque, mira, lo que entiendo, Zaida, buenas, es parte del equipo, por eso no la presento. Pero yo estoy encantada de estar aquí también contigo, Patricia. Te quiero mucho. Gracias. Porque tú sabes que hay un salmo que dice que hay que levantar bandera de verdad. Y creo que en este tiempo nos toca, a los que conocemos al Señor, levantar bandera de verdad. La verdad se ha torcido, hay tantas cosas extrañas, y justamente en el 2017 es cuando el mundo declara, quien introduce eso, el diccionario de Oxford,
el mundo post-verdad. Estamos viviendo eso. Y ya la gente ve la verdad como mentira y a la mentira como verdad. En esa confusión, voceros tienen que levantarse. Y tú eres uno de ellos en este tiempo. Amén. Déjate usar siempre por Dios. Amén. ¿Cuál es la primera pregunta que pudiéramos hacerte en medio de todo este vendaval de cosas extrañas? Mira, te voy a decir una inquietud, que fue por eso que el Señor me trajo, que te invitara. Leímos un artículo que estuvo rodando y sigue rodando, que es de esta joven, Kyra Bell. Ujú. Es una joven británica y es la primera que gana, dice en diciembre del 2020, ganó el caso modificando una política pública nacional al establecer un precedente con repercusiones internacionales. El Tribunal Supremo argumentó que en general es poco probable que menores de edad puedan consentir a tratamientos médicos irreversibles y experimentales. La palabra experimental es muy importante en este tiempo, cuyas consecuencias a largo plazo no pueden comprender. Es decir, una persona, un niño no puede comprender el que tenga una intención, un deseo, una decisión, y se le permita entrar a un proceso tan devastador, porque al final no se va a dar cuenta de todo lo que le están haciendo. Y yo quisiera, Patricia, que empezáramos con una pregunta. La pregunta de qué es ideología de género. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? Bueno, la ideología de género es una corriente actual. En el 1995, en una conferencia internacional en Pekín, eso cambió la historia de nuestra humanidad. Allí se impone o se acepta el término género, que antes no existía. Y a partir de ahí, entonces, desde los puntos de vista políticos, se está manejando el término. Género se diferencia del sexo. O sea, nosotros nacemos con un sexo, femenino o masculino. El género es cómo yo deseo expresar mi sexualidad. O sea, yo puedo crecer siendo mujer con rasgos sexuales secundarios, tener la pubertad y todo, pero yo quizá me quiero expresar sexualmente en algo contrario a lo que yo soy. Como no tiene fundamento científico, entonces se le puso el nombre de ideología. Es la idea de la expresión emocional personal. Empezó siendo sencillamente homosexual o lesbiana, y ya en la actualidad hay 112 tipos de géneros diferentes. Y el otro día, entonces perdón yo que pensaba más. te interrumpa, a uno de los especialistas de las Naciones Unidas que tiene que ver con eso, que dice que son 125 hasta ahora. Ah, bueno, pues subieron de la última vez que chequeé. Entonces, es el rol cultural. Yo nací de una forma y cómo culturalmente yo me quiero expresar mi sexualidad. Es un término muy parecido a la igualdad de género y eso confunde mucho a la población porque muchas mujeres deseando defender la igualdad de género piensan que defendiendo la ideología defienden la igualdad, que es otra cosa totalmente diferente. En la igualdad de género nosotros queremos ser valoradas al igual, con los mismos sueldos que el hombre, por los mismos cargos utilizados, en sentencias legales similares a los hombres, por los mismos crímenes cometidos, es decir, que haya socialmente un trato similar entre un hombre y una mujer en situaciones similares. En la política de género es la introducción de la ideología, no de la igualdad. Si nosotros apoyamos la política de género, no apoyamos la igualdad de género, apoyamos la ideología de género. Y como desde la política nace ya el gobierno, cómo se lleva eso a cabo en la sociedad. O cómo se va imponiendo legalmente. Exactamente.
Entonces, la diferencia habría que remarcarla para que las personas que están tan invadidas con la ideología de género, el gender, todo eso que confunde, la gente pudiera hacer la diferencia de forma fácil. Claro. Pero estamos mirando unos medios de comunicación que nos invaden y no siempre se hace la diferencia, porque hay intereses de que solo vayamos hacia un lado. Es correcto. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa, se va muy rápido el tiempo, muy rápido. Regresamos. Porque el Señor es el gran Dios. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Entonces, Patricia, me gustaría preguntarte, ¿cómo se implementa esto de la política de género? Sí, Agustín Laje nos ha instruido bastante en eso. Aparentemente estamos sobrepoblados, hay una sobrepoblación mundial. Introduciendo la política de género, tenemos menos probabilidad de reproducción humana, al igual que introduciendo los abortos desde la sede de los gobiernos. Entonces, ambos disminuyen la población mundial, indirectamente implica una mejoría en la economía de los países. Entonces, ya eso se maneja a nivel de, por ejemplo, si el gobierno lo introduce, quedan impactos internacionales de ayudas, etcétera, que o se sea mueven. que política de género es para introducir la ideología de género en los diferentes países. Exacto. Introducirla e imponerla. A Porque través de la cuando se educación. hacen los acuerdos a nivel de las Naciones Unidas, cada nación que lo ha firmado tiene que realizarlo, tiene que llevarlo a la práctica. Por eso tú ves esta presión aquí, Claro. el aborto, de todo Exactamente. Entonces lo hacen a través de la educación. eso. Es el punto número uno. Eso se ve muy claro en las políticas llamadas objetivos del milenio y después del milenio. Pero, Patricia, mira, yo quiero preguntarte, leerte estos dos pedacitos, porque creo que nos puedes ayudar muchísimo en esto. Esta joven dice, voy a citar, para mí ser mujer significaba ser incapaz, aguantar dolor, maltrato y una vida siendo irrespetada. Esta es la concepción que ella recoge de lo que es la mujer y de lo que se dice en el mundo. Somos desvalorizadas, no tenemos derechos, somos maltratadas. Esta chica crece creyendo eso. Ella era mujer, o sea, biológicamente Dios la hizo mujer, pero ella se sentía así. Y luego dice, ser hombre significaba libertad, significaba protección, control sobre mi cuerpo. Así que ella decide hacerse una chica trans. Háblanos un poquito de eso, porque luego quisiera que nos hablaras un poquito de otras cosas que van por ahí. Sí, esos son los roles culturales en los que a ella fue educada. O sea, tendríamos que incluso llegar al ambiente familiar, porque hay roles definidos que promueven. Lo primero es que no hay un gen homosexual, no lo hay. Hubo estudios tras estudios muy serios en que no se encuentra un gen homosexual. Levey, que era un promotor de la homosexualidad, estudió el cerebro de personas con SIDA y dijo que sí, que el encéfalo del cerebro era similar al de la mujer, de los homosexuales que habían muerto por SIDA, y se desmintió. Luego salió otro con un destello de que el X, el cromosoma X, etcétera, era similar al de la mujer y que le daba a ello poca atracción hacia el sexo opuesto, y también se desmintió. O sea que la ciencia rotundamente establece que no hay un gen homosexual. Entonces, esa jovencita, por ejemplo, desde pequeña se siente en rechazo de su propio género y atraída hacia el otro género. Entonces nos lleva al contexto de la educación cultural de los niños y cómo una educación temprana y un patrón familiar puede llevar a un niño a confundirse. Y se han establecido ciertos patrones, y que yo te puedo decir que lo he podido confirmar en la oficina, en los niños confundidos.
en que me expresan que sienten atracción por los del mismo sexo. Si un papá es ausente, varón, y llega a la casa, muy buen proveedor, puede ser, pero una figura ausente en el juego con sus hijos, en sentarse a jugar carrito, en llegar a que le gusta el golf al papá, entonces quiere que el niño juegue lo que él, pero el niño le gusta el béisbol, y el niño tiene que continuamente adaptarse a los deseos, a la costumbre, a la imposición del papá, o sea, del mismo sexo. Entonces ese niño puede sentir atracción por otro que dice que lo acepta tal cual es, y puede llegarse a confundir en su sexualidad porque se siente amado y puede confundirse en ese momento. O una mamá muy rígida con las niñas hembras, que no la toca, que no la escucha, que es impositiva, que lo que le dice, tú vives desordenando, no sé para qué te digo la cosa que tú nunca me lo siempre y nunca me oye, estoy cansada de ti. Entonces llega una amiguita, que eso ha pasado, y dice que le permite los juegos, le permite, la escucha, y después le dice, soy lesbiana. Y entonces esa niña se siente atraída por un aspecto filial, por un aspecto de aceptación emocional, y vende su sexualidad secundariamente, porque no vio eso en su casa. Entonces sí, tenemos padres afectivos, hay que tocar a los niños. Los adolescentes no les gusta que lo toquen, hasta empujan, pero lo necesitan tanto. Hay que pasarle por el lado y tocarlo. Hay que jugar, hay que preguntarle dónde tú quieres ir a comer. Hoy todo el mundo va a comer donde diga María, María, aunque sea hamburgues, papa frita, y estamos a dieta. Pero escucharlo, escuchar a darle importancia, darle tiempo. Y validarlo. Entonces, esto de que hay mucha gente que afirma, no, porque nació así el niño. Desde pequeño tienes ese rasgo. Exacto, eso es muy común que lo digan. No, sí. Es que desde pequeño yo iba jugando con muñecas, buscando ese afecto. Porque la sexualidad no nace, la atracción sexual tiene el propósito de la reproducción. Claro. Y no nace ningún niño. No existe atracción sexual en un niño de 3 años. No existe. Igual que no existe nadie a los 3 años que sepa lo que va a estudiar cuando se gradúe. Imposible. Incluso a los 8 años quieren ser bomberos. O sea, ni idea. Por todas las profesiones. Exactamente. Entonces no existe atracción sexual, no, atracción afectiva sí existe. Necesidad afectiva. Exactamente. Hambre de ser amado y de ser aceptado. Así mismo. Sí, entonces esos patrones familiares son lo que van marcando tal vez que el niño vaya perdiendo su identidad. Exactamente. Los niños, es que todo ser humano, Dios nos hizo en una familia, nacemos en una familia, papá, mamá y todo lo que vayamos naciendo de ellos. Y Dios trazó una estructura, por decir así, emocional, donde los padres son los que modelan. Y en el hogar aprendemos de eso que tú estás hablando, de esos patrones familiares que faltan. Ahí está papá, pero papá apenas es conocido. Es una figura decorativa, lo suple todo, pero no tiene contacto. O la mamá, etcétera. Esto que el papá y la mamá hacen, y cuando entienden lo que es ser padres, cuando entienden lo que es ser padres, qué belleza. Allí empieza el florecimiento de ese individuo. Porque en tu casa, en tu hogar, es que aprendes qué es amar, a quién amar, cómo amar, respetar, esperar, tener paciencia, esperanza, perdonar. Es ahí, pero son papá y mamá los que me están enseñando eso. Si no hay eso, esa ausencia va a dar lugar a muchas cosas. Y la confusión, lo que se llamaba antes en los libros de texto disforia de género. Exactamente. Que ahora se toma como, ese es tu derecho, tú tienes que hacerlo, y no se busca cómo ayudar a una persona que está confundida. Entonces, todas esas cosas son las que están afectando. Yo me recuerdo, por ejemplo, una niña que le tuve que poner una dietecita en estos días. La mamá de una vez se involucró. ¿Qué vamos a comer? Ella no estaba a dieta, pero de una vez tú la ves acompañando a su niña. ¿Qué vamos a comer? Claro. Eso ya es un afecto, eso es una acogida. Claro. Tu problema es mi problema. Exacto. En vez de, ve a ver lo que tú haces,
dile a Patricia si tú te lo vas a comer o no, porque te conozco. Ella empieza una cosa y la deja, doctora, ¿eh? Desvalorización. Desvalorización continua. Sí. Eso es terrible. Ajá. Patricia, ¿y qué dentro de este marco que nos estás dando conocimiento, se puede revertir la homosexualidad? Porque ahora se castiga al profesional que trate de ayudar. En ese sentido. Es muy buena pregunta. Hubo un estudio muy importante de 30 años en Suecia. Suecia, que es un país que desde hace mucho es bien abierto a la progre, a la homosexualidad y demás. Y el estudio demostró, a través de encuestas, que el 80% de los varones que tienen tendencia homosexual durante la adolescencia la supera, y el 95% de las niñas lo supera. O sea que la gran mayoría de las niñas. El porcentaje. Correcto. Entonces, muchas veces, y entonces eso va incluso apoyando el artículo que Orfa estaba leyendo, que esa niña superó, como en ese 95%, el malestar que sentía durante la adolescencia. Y ya quería reconocerse con... Pero ya había sufrido mastectomía, invasión de hormonas, un montón de cosas que realmente cuando tú la ves hay una indefinición. Exactamente. Su biología no es la misma. Vamos a hacer una pausa. Nos están diciendo que es hora. Regresamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Continuando con las respuestas, esos % de ese estudio nos da mucha esperanza. Y realmente en mi consulta yo lo he vivido así, básicamente en esos mismos %. He tenido muchas niñas que entran en una confusión o disforia de género, que es pensar que pueden proyectarse en el género que no le corresponde anatómicamente. La pena es que el proceso médico, en caso de que, por ejemplo, como esa joven vaya a ya hacer hacerse una cirugía y cambiar el sexo, definitivamente nunca podremos ser el sexo opuesto. Aunque castremos, aunque cortemos todas nuestras rasgos sexuales secundarios, como la mama, el escroto, etcétera, porque cada célula de nuestro cuerpo grita nuestro género, femenino o masculino. Wow. Cada célula, me puedo calcinar, que no me reconozca físicamente, y dicen, esa que murió quemada ahí, hembra o varón, y cogen un poco de la célula que quedó en mi boca, de la mucosa interna, y dicen, fue una mujer que murió. Wow. Eso es maravilloso. Aún yo me haya hecho la cirugía, aún yo haya decidido ser transgénero. Entonces es una misión imposible. La diferencia entre un hombre y una mujer es 6.400 genes diferentes. Wow. Que desde los volúmenes de nuestro cerebro, desde nuestras neurotransmisores, y por eso respondemos a las emociones de formas diferentes, desde nuestra cadera, la forma en que tenemos la constitución de la cadera, porque vamos a recibir procreación y embarazo, es diferente al hombre, desde la alineación de nuestras rodillas, desde la cadera, desde el eje de nuestro corazón. O sea, desde nuestro por eso los hombres sufren más de corazón, las mujeres sufren menos de corazón, etcétera. Tenemos una diferencia en inmunidad. A los hombres da más Alzheimer que las mujeres, etcétera. O sea, es una diferencia en todos los aspectos de la humanidad. Una cirugía transgénero y unas hormonitas que nos den de por vida, no van a cambiar lo que somos. Imposible, misión imposible. Entonces entramos con todo esto de transgénero, entramos en un estado de enfermedad. Yo estaba sana y de repente con todos esos medicamentos que me dan, lo que hago es enfermar mi cuerpo de por vida.
con todas las implicaciones que tiene la cirugía, desde fístula, porque para cortar el miembro masculino y crear, dependemos, tú ves que hay gente que hace queloide, imagínense un queloide en la cicatriz, esa persona jamás podrá orinar de forma normal. Entonces cogen parte del ano y del área rectal para poner o sea, reconstruir lo que era de otro sexo y que parezca físicamente. Entonces usa una mucosa totalmente llena de bacterias, etcétera. Imagínense el tipo de infecciones, o sea. Pero no le dicen todo eso cuando le están haciendo esos procesos. No, porque se convierte Bueno, en deberían algo comercial. decírselo antes. Exacto, antes, como advertencia. Para que la gente sepa. Y son cirugías, por ejemplo, la cirugía dura unas 12 horas. Lo primero que se hace en el individuo antes de someterlo a cualquier cirugía es castrarlo. Darle hormonas que paren. Esa hormona es experimental y por eso es que usted refirió que era un tratamiento experimental, porque esa hormona no se usa para ese tipo de procedimientos. Se notó que utilizándola produce castración y se usa para la cirugía. Se aplica por el resultado, pero no se hizo para eso. Exactamente. ¿Y qué siente el cuerpo de una persona que pasa por un proceso como ese? Imagínate un niño, aquí hay una niña que está, que la tomaron como ejemplo, creo que de 9 años, y esa niña es un niño y quiere ser mujer. Sí. ¿Qué siente una niña sometida o un niño sometido a ese tipo de proceso? Entonces, ella no vamos a poder no se va a poder, hacer la cirugía transexual en esa niña porque no ha llegado a la pubertad. Tiene que desarrollar. Tiene que entrar en el proceso de pubertad. Hay algunos estados en Estados Unidos en que no te necesita el permiso de los padres para iniciar el proceso de transexualidad. El niño siente, y el médico, y si por ejemplo la mamá viene y me reclama como médico que yo inicio eso, yo puedo acusarla a ella ante la ley y le pueden quitar la custodia de la niña porque ella se opone a la expresión emocional de su hija. Pero qué mundo. Y entonces de esa forma se separa, la familia se fragmenta y es lo que le llaman la dictadura ideológica, correcto. Pero esto definitivamente, estos procesos tan complicados traen consecuencias y secuelas al cuerpo de la persona que se somete a ellos. Claro, porque de por vida tiene que ya tú tomar la hormona opuesta a ti, que usualmente mi estrógeno, mi progesterona, por pulso, dependiendo de mi momento del ciclo menstrual, yo la subo y la bajo, que no es lo mismo que a otra persona transgénero le pongan el estrógeno y la progesterona fija, diario, en la misma cantidad. Le crea trastornos secundarios, cardiovascular, le crea incluso un estado que se queja de que tenemos PMS, la mujer, imagínense un PMS continuo, con depresión, idea suicida, etcétera. Y doctora, ahí en el consultorio, las niñas y niños le hablan con franqueza de esos sentimientos que tienen. ¿Usted ha tenido casos así? Sí. ¿Y se da con cierta frecuencia? Bueno, en la pandemia, porque los niños están poco supervisados, en la pandemia yo he visto sobre todo de lesbianismo en estos días, porque el feminismo está con tanto auge, exacerbado, que el hombre, yo con hombres no quiero, los hombres son rechazados, entonces yo no quiero nada con hombres, nos aliamos las mujeres y ya la sexualidad entre mujeres no es tan traumática, entonces ya es más fácil. Entonces he visto mucho lesbianismo. Entonces supervisar lo que los niños ven, por ejemplo, por internet, las amistades, porque hay una época en la adolescencia en que los niños dan la espalda a los padres y empiezan a tomar decisiones en relación a sus amigas, y hay que estar tan vigilante de qué amistades tienen nuestros hijos y qué influencia pueden traer con ellos.
y dejar mente los amigos de la iglesia y quedarnos amparados en esa tienda de Dios que hay. Las implicaciones que tiene el que una persona, un menor, empiece con estas cosas, no son solo físicas, son emocionales, son afectivas, son espirituales. Es el ser entero que está pasando por un proceso. Cuando yo la oía decir hace un rato que una célula pide a gritos, esta es mi identidad, aunque la persona no exista. Esta es mi identidad, no deja de ser hombre, no deja de ser mujer, porque Dios puso eso bien claro en nuestros genes. Nuestro ADN tiene todo eso. Pero cuando ya la persona se somete o decide hacerlo, ¿qué implica el proceso médico que impone el cambio de sexo? ¿Qué implica? Porque creo que los muchachos tienen que saber estas cosas. Debe decírseles la verdad. La escuela no siempre en la nueva educación sexual dice todo lo que es. Entonces, ¿qué debe conocer un niño? 8, 9, 10, 11 años. Muy bien. En la escuela, donde ya desde los gobiernos se ha aceptado la ideología de género, empiezan con libros de cuentos en que Pepito se fue de viaje con sus 2 papás. Entonces introducen desde temprano. Luego, a los 9 años aproximadamente, le presenta el miembro masculino y cómo masturbarse ya a esa edad, desde temprano. Y, por ejemplo, vamos a hacer un día en que los varones van a venir al colegio con falda y las niñas van a venir con pantalones. Y al otro día le preguntan a los niños, ¿cómo tú te sientes? Y entonces los niños con este fresco de esta faldita, ¡ay, pero yo me siento muy bien! Y entonces entonces tú te sientes bien siendo niña y por ahí lo introducen. Entonces es una manipulación. Es una manipulación mental de los niños desde temprano. E inclusive una aceptación de que los baños son ya unisex, entonces se valida mucho el cambio. Y hay cierto heroísmo, yo soy diferente y se aplaude. Entonces el niño que no tiene una vinculación en el hogar de nuevo y que lo aplauden por eso, entonces aceptan esa. Pero entonces yo quisiera volver un poquito atrás y preguntarte, la ciencia, porque tú hablaste, claro, como decía Orfa, de que la célula habla de quienes somos. Entonces, científicamente, nada de esto de la ideología de género tiene aval. No cambia el ser humano. Entonces hay que trabajar con el afecto y con la mente. Es algo psicológico y el emocional. espíritu. Y el espíritu. Exacto. Qué contradicción, qué contradicción. Tenemos algo tan valioso que es saber que tú eres mujer, que el varón es varón. Eso es tan real, desde el origen, como leí al principio. ¿Cuál es la insistencia y qué está detrás queriendo imponer algo que es contra la naturaleza? Y al ir en contra de la naturaleza hecha por Dios, estamos diciendo, necesitamos, como se usa tanto la palabra, de construir lo que la sociedad ha construido para nosotros construir otra cosa que sea mejor que lo que es desde el principio. Entonces todo este lío, toda esta, para mí una locura, nosotros estamos poniendo como punto de referencia y como objetivo de batalla los niños. Correcto. El niño no sabe, tú eres que le enseñas, le ayudas a aprender todo eso. Que no hay dolor ver a un niño que se ha sometido a una operación de este tipo. No se siente, no hay compasión. ¿Qué nos pasó? ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Quiénes son los ideólogos? Lo sabemos porque ya han salido a la franca y lo han dicho, no, ya no se esconde esto. Pero realmente creo que nosotros debemos
pensar seriamente sobre todos los padres. Creo que debe haber una inclinación más profunda y más intencional de saber qué es la verdad. Y no todo lo que oímos sin fundamento, creerlo porque es la sensibilidad, ¿verdad? El buenismo. No, los pobres porque imagínate, nacieron así. No, imagínate, uno tiene que tener... No, eso no, ser bueno despegado de lo que Dios me dice, que es la bondad o la maldad, no me ayuda, sino que puedo ir arrastrando a generaciones a través de esa situación. Otra vez la pausa. Doctora, la queremos exprimir, pero el tiempo no nos deja. Ahora regresamos. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Otro concepto que tenemos que tener claro es la función de la sexualidad humana. Porque así como usted refiere, por ejemplo, al principio que creó en Génesis, creó al hombre y la mujer, hembra y varón los creó, lo que le sigue a ese texto es que vayan al mundo y multiplíquense. Entonces el valor real de la sexualidad humana, la función real y verdadera desde el punto de vista científico es la reproducción de la especie. Y hay 4 funciones principales en el hombre, que es comer, beber, copular y dormir, y todas se regulan en el mismo punto del cerebro. Ahora, todas involucran un poco de placer, de manera que el hombre se inspire a realizar esas funciones y mantenga la preservación de su cuerpo primero, comiendo, bebiendo, y de la especie. Ahora, eso libera una sustancia muy específica en el cerebro que se llama dopamina. Entonces, cuando nosotros disregulamos estas funciones, que vienen los trastornos de la salud, si comemos mucho, la obesidad, bebemos, el alcoholismo, y si copulamos de forma desordenada, entonces vienen los trastornos sexuales. Pueden decir, por ejemplo, que no, que lo importante es el amor, y yo realmente siento amor, pero el amor es un concepto quizá no muy científico, pero espiritual, de que el amor nace de Dios y Dios es amor. El concepto de amor es Dios. Dios es amor. Y si vamos, por ejemplo, a la palabra que dice, te amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios a mí me creó mujer, si yo realmente amo a Dios sobre todas las cosas, yo acepto mi creación. Él decidió hacerme mujer. Y luego amar al prójimo como a ti mismo. Entonces yo no puedo amar al prójimo sino amarme yo primero como persona, como mujer. Ahora, si yo quiero cambiar el sexo, yo rompo esos 2 primeros y más importante, que Jesús mismo lo dijo, los 2 mandamientos. Primero yo le digo a Dios que Él se equivocó conmigo. Y digo, yo lo siento mucho, tú me creaste mujer y yo, sorry, yo quería ser varón. Exacto. Y segundo, yo estoy amando al otro de una forma disfuncional porque no me estoy amando a mí. O sea que ahí se rompe realmente toda cadena de amor. Con la homosexualidad, el lesbianismo y todo este desorden de género que tenemos. Entonces recuperar el primer amor es tan importante también, en ese sentido. Quería también comentar que esto ha dado apertura a una degeneración social, porque ahora tenemos, por ejemplo, transespecie o transedad. En Canadá hubo un señor que decidió que así alguien podía ser transgénero, porque no podía yo tener otra edad. Y tenía 8 hijos, dejó a su esposa, dejó sus hijos y se convirtió en una persona de, no me acuerdo, de 4 o 5 años de edad. Y fue, exacto, una niña, y fue adoptado por una pareja. Y se ve al señor en clase de ballet, etcétera. Luego tenemos, por ejemplo, una experimentación en transespecie, un señor que deseaba ser perro, incluso se
sacrificó a un perro, se le cortó el hocico, hubo una cirugía experimental en que se adaptó el hocico del perro al hombre, y por un periodo tuvo que comer con calimete porque no era efectiva la masticación ni nada. Tenemos transobjetos, hay personas que han querido ser Barbie, yo quiero convertirme en una Barbie y actuar como Barbie. Y así, eso da apertura a lo que el hombre desee, eso se valida y se hace realidad, o se intenta hacer realidad porque nunca lo será. Entonces, no se debe, ojalá que si queremos un mensaje, que nunca permitamos que la ideología de género entre en nuestro país. En el gobierno pasado lo intentaron a nivel de las escuelas, gracias a Dios no procedió. Pero tenemos que mantenernos firmes como familia en que eso nunca entre en nuestro país. Nunca. Sería nuestra perdición. La experiencia, Patricia, en países donde se abrió la puerta completamente, ¿cuál ha sido? Bueno, en ese estudio de Suecia que estaba comentando, el suicidio entre los trans aumentó sobre un 50%. O sea que definitivamente no hay felicidad real y verdadera tomando ese camino, aunque ellos lo pudieran aparentar, y se hacen muchas veces hipersexuales, compensando el amor y tienen múltiples parejas. Algunos decían que tenían sobre 1000 parejas sexuales a lo largo de su vida, buscando quizá ese abrazo de un papá, o buscando esa aprobación. O sea que nunca llega a buen camino. Búsqueda por un lado y presión o manipulación por otra, porque a un niño que desde, como es el programa de educación sexual en Europa y en algunos estados de Norteamérica, en Canadá, donde al niño se le empieza a enseñar desde la cuna todo lo que tiene que ver con estimulación para que vaya aprendiendo a expresar su sexualidad. Y se entiende que es quitar un derecho si no se hace de esa manera. Pero un niño que crece así, tarde o temprano va a sentir el vacío, porque eso no llena, eso no es algo que llena a un ser humano. Como tú dijiste hace un rato, tiene que ver con, en su tiempo, en la forma en que Dios nos hizo, en la expresión que nos da para que lo llevemos a cabo. Pero cuando solo se enfoca la sexualidad humana como lo más importante, los fracasos vienen ahí. Ahí están. Un buen punto muy importante. Es la expresión del amor solo a través de la sexualidad. Ajá. Un punto importante. Y yo quisiera hacer una preguntita. Uno como padres, ¿cómo uno puede alertar a sus hijos de esto? Hablarles de esto sanamente, que ellos vean lo que se está moviendo en el mundo y lo que está pasando. Y que lo crean. Que lo crean, que sepan defenderse, que sepan cuando ven una imagen que puede contaminar. ¿Qué uno puede hacer? Hablar libremente con los hijos. Sí, la mayoría de ellos ya tienen amiguitos que son homosexuales o lesbianas. Entonces para el adolescente es muy difícil porque ellos van a sentir que están rechazando a sus amiguitos. Lo que yo usualmente invito es a que no entren en su hogar, no entren en el círculo íntimo de amistad a alguien que tenga la confusión de género, la disforia de género, porque ya entonces lo podemos llegar a ver como normal, porque yo siempre le pongo el ejemplo que Jesús hablaba a todo el mundo, pero a su casa entraban los 12 discípulos, incluso uno que él sanó lo quería seguir, y lo devolvió y dice, no, ve a tu casa y proclama ahí, porque en ese círculo íntimo entran los elegidos. Él oró antes de esa amistad, de elegir los 12 apóstoles. Entonces, ese mismo ejemplo, a la casa tuya, a tu hogar, tú saludas, tú amas a la humanidad. Pero a tu casita, tú tienes que llegar, lo mismo, lo que piensan igual que tú. Y eso es importante. Y por eso es importante permanecer en la iglesia, permanecer en los grupos sociales,
de juveniles, crear buenos grupos juveniles en las iglesias, en los templos, para que los niños sientan esa acogida y que... Excelente. Y si uno no se da cuenta, porque hay algunos que lo encubren, que son o que tienen esas... Es muy difícil que lo encubran, uno lo empieza a notar. El comportamiento empieza a cambiar. Y yo tengo, por ejemplo, una niña que empiezan a cortarse y llegan con manga larga, y de que llegan con manga larga en medio del verano, y déjame ver, o aquí en la Mulitos. Y hay que ver también niños abusados que entran en la homosexualidad por abuso sexual, que quizás se sienten que ya eso, el destino es ya la homosexualidad. Gran mayoría. Sí. Hay que ver eso. Patricia, doctora Acra, ¿qué consejos, llamamiento, advertencia puede dar a nuestros amigos? Porque es urgente que los padres se alerten, es urgente que los adultos que rodeamos a los niños nos alertemos. ¿Qué consejo se puede dar? Pautas claras para que los padres despierten y empiecen a observar. Sí. Mire, si hay un consejo que yo daría enfáticamente, es que escuchemos a nuestros hijos, porque estamos muy dados a dirigirlos, qué deben hacer, qué no deben hacer, qué corregir, pero no los escuchamos. Pero escuchar es soltar celular y no tener celular. Sí, dime, mami, pero óyeme, sí, yo te estoy oyendo. No, es dejar todo y escuchar. Y si te quiere decir que tenía fiebre, pero empezó, no, que tú te acuerdas antes de ayer, te dice, no, dime, ¿qué te pasa? Dime lo que te... No, oye todo lo que te va a decir, que en algún momento tú te estás dando cuenta de muchas cosas. O sea, escuchar a los hijos, tomar tiempo para la familia, sentarse en familia a comer, sin celular y sin nada, todos juntos, hacer actividades juntos, actividades físicas, montar bicicleta. Todo el mundo recuerda un paseo con los papás, que nos fuimos para la playa, que eso al aire libre, sin plan, no, que nos vamos para la playa, a las 8 nos vamos, a las 10 vamos a desayunar en el típico bonado, después vamos a llegar a Jarabacoa, los caballos nos están esperando, no, vámonos, lo que ustedes digan en el camino, ustedes me avisan cuando tengan hambre, con libertad, con aventura, con el sentido de aventura, a los niños les encanta la aventura. Y ese es mi consejo, hacer más vida de familia y escuchar a los hijos. Bueno, vamos a dar las gracias por habernos acompañado. Como dijimos al principio, siempre es un gozo, un privilegio tenerte como invitada, porque sabemos que vamos a aprender. Y abrir la puerta a todos los que están del otro lado para que oigan estas cosas y se aprovecha el tiempo. Yo siento, lo veo, las noticias, lo que oigo, veo como el tiempo de reflexionar, el tiempo de entender, el tiempo de en familia, así como dices, reunirse en familia, dejarlo todo, orar, unirse como familia a orar, a pedir, a enseñar, a compartir. Eso no se está aprovechando y urgentemente tenemos que hacer caso a ese retorno de lo que es la vida familiar para que no perdamos tantos muchachos, niños en el camino. Montones de anoréxicas, niñas embarazadas, niños ya en un plan de prostitución. Hay tanto dolor y Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Así que le invitamos a que todo esto que ha dicho la doctora, usted lo tome, lo internalice y trabaje junto a los suyos para rescatar a estos niños que son tan valiosos, a estos jóvenes que son tan valiosos. Que Dios los bendiga y entre a su casa el que puede hacer el milagro. Amén.